la guía de la resolución del trabajo práctico con los docentes y la segunda semana ya para hacer la presentación. Bien. Bueno, fíjense que estamos hoy a 6 de mayo. Tenemos entonces, terminamos con el trabajo práctico de Q la semana que viene y el día 20 sería el primer parcial, ¿sí? En el horario de teoría, que sería a esta hora, en el aula 11, si eso me falta actualizar acá, ya les voy a poner ahí el aula, es 11 o 12 las que me habían logrado confirmar para esa fecha, ¿está? Entonces, vamos teniendo en cuenta que de acá a 2 semanas ya vamos a estar rindiendo, ¿sí? Se va a continuar luego con lo que sería el desarrollo de trabajo práctico 5, luego 6 y vamos a hacer el proyecto integrador. El proyecto integrador va a dictarse, digamos, casi en forma paralela al trabajo práctico 6 por los tiempos que tenemos, ¿no? Que siempre nos ajustamos a las fechas que nosotros tenemos para desarrollar las actividades del cuatrimestre y presentar las notas después. Entonces probablemente haya un solapamiento en esta última parte, y bueno, seguramente si hay un solapamiento, el último tema tal vez no esté en el proyecto integrador como una de las estructuras a aplicar, ¿bien? Ya vamos a estar dándoles más información a medida que avancemos. Pero bueno, eso, recordarles esto, que es importante, que el día 20 de mayo, entonces a las 19 horas, en forma presencial, van a rendir el primer parcial. ¿Estamos? Bueno, por lo demás, vamos al tema que nos toca. Bueno, les recordaba, ya tenemos habilitado para esta semana lo que sería el trabajo práctico, bien, que corresponde al tema de colas, que sería lo que hemos visto en la última teoría y que se va a desarrollar en la parte práctica en esta y en la semana que viene, ¿no? Y bueno, también ya tienen el contenido de listas ahí disponible, porque a partir de hoy empezamos a hablar o a tratar este tema, ¿bien? Como es un tema amplio, vamos a tener hoy una primera parte y la semana que viene completamos el tema. Todavía ustedes en la práctica van a estar trabajando con el tema de Q y recién después van a empezar con el práctico de este tema. Así que vamos teniendo en cuenta cómo vamos avanzando con la teoría y la práctica. Voy a compartir ahí la presentación. Bien, como les decía, vamos a trabajar, vamos a dividir este tema en partes porque es un tema bastante amplio. Hoy vamos a avanzar hasta un determinado punto, que sería la implementación del concepto de listas, pero trabajando con lo que es lista enlazada, ¿no? O sea, estamos haciendo ya una implementación del concepto de lista que hemos visto desde prácticamente hace, no sé, 3 clases atrás, más o menos. Bueno, vamos a trabajar con ese concepto, pero ahora viéndolo con una implementación que sería la de hacer una lista a través de elementos que están dispersos en la memoria, es decir, una lista encadenada o enlazada. Bueno, siempre lo que nosotros pretendemos es representar, ¿no es cierto?, modelar situaciones del mundo real. Para eso es que nosotros nos valemos de lo que serían las estructuras de datos, ¿bien? Entonces, podemos tener acá una situación en la que un grupo de personas necesita ser atendido, ¿bien? Y van formando una fila. En este sentido, nosotros hemos visto ya una estructura de datos que nos permite a nosotros manejar esa organización de elementos, ¿no?, que están todos enfilados y que están esperando la atención correspondiente, ¿verdad? Y esa atención se respeta siguiendo un orden del tipo FIFO. En este caso, cuando nosotros estamos habitualmente pagando un servicio, o, por ejemplo, en un supermercado, puede suceder que ocurran eventos que alteren ese orden de atención. Por lo tanto, ya no tenemos un comportamiento FIFO,
como el que habíamos visto en las últimas clases, sino que puede suceder que haya varios accesos, digamos, o varias intervenciones, varios eventos que ocurren y que van modificando la forma en que se va a acceder, en que se va a agregar un nuevo elemento, en este caso, en este grupo de personas, ¿sí? Eso va a demostrarnos, digamos, que hay una necesidad de plantear un nuevo modelo, una nueva estructura que nos sirva para representar esas situaciones. Bueno, en este caso lo que queremos representar sería esta situación en la que, por ejemplo, una persona que tiene alguna característica hace que se la deba priorizar en la atención. Por ejemplo, en este caso es una mujer que está embarazada, ¿no? Lo mismo pasa cuando es una persona de la tercera edad, y que tiene alguna discapacidad también. Entonces lo que se hace generalmente es permitirle que acceda a la atención sin tener que hacer la fila, ¿no? Salteando la fila. Bueno, eso entonces no me está respetando el comportamiento FIFO como tal. Otra situación puede ser que alguien se acerque a otro elemento, digamos, de este grupo, de esta cantidad de personas que están enfiladas, y que haga que le resuelva el trámite, digamos, ¿no? En cierta manera. Entonces no se va a insertar en la colección de elementos, no va a encolarse, digamos, pero sí va a afectar ahí a lo que sería, en definitiva, la atención de los trámites. También puede suceder que una persona cansada de esperar se retira, ¿bien? Entonces todas esas situaciones nos van mostrando que necesitamos una estructura nueva que pueda representar, que pueda modelar esta situación, ¿sí? Fíjense que nosotros hablábamos en clases pasadas de lo que era un stack, de lo que era un queue, y estamos viendo un comportamiento bastante diferente del LIFO y del FIFO, ¿sí? Eso da lugar entonces a que pensemos que necesitamos alguna colección de elementos, pero que el acceso se pueda hacer de una manera diferente. Bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos para representar lo que sería esta situación? Una de las listas que hemos visto en uno de los primeros temas que hemos tratado ha sido la lista almacenada en secuencia, ¿no? O el arreglo. Nosotros ahí podíamos guardar elementos que debían ser de del mismo tipo, era una colección homogénea, y que podían ser accedidos simplemente a través del índice. ¿Bien? Entonces manejábamos un índice, teníamos una colección y teníamos esa ventaja de tener acceso a cualquier posición, ¿no?, de este arreglo simplemente a través del índice, ¿no? Hablábamos de que eh, para completar los elementos, bueno, los íbamos agregando, y que el tiempo de acceso, ¿no?, cuando estamos analizando la eficiencia de la operación de acceso, en el caso de los arreglos, es de orden constante, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no importa cuántos elementos yo tenga dentro de mi arreglo, siempre voy a poder acceder a una posición de la misma forma que accedería a otra, ¿no? O sea, de forma constante. Eso se mantiene para cualquier cantidad de elementos. En este caso estamos viendo a través de esta representación de la función, estamos representando la eficiencia de la operación, ¿no? Fíjense que ponemos el tiempo, por un lado, y la cantidad de elementos que tenemos almacenados, y lo que hacemos es, bueno, notar esto, ¿no? Demostrar, digamos, que ese tiempo de acceso se mantiene constante en un valor dado para todos los elementos de esta colección, ¿sí? Esa es la ventaja que nos aportaba un arreglo, y entonces podemos pensar que a través de un arreglo podríamos lograr representar o modelar esta situación en la que tenemos un conjunto de elementos que son del mismo tipo y que el acceso se hace de una forma diferente a FIFO y LIFO. ¿Bien? En este caso hemos dicho el acceso va a ser siempre constante, o sea, no va a haber
problema en cuanto a cuántos elementos yo vaya agregando. Siempre la operación de acceso nos va a permitir mantener esa misma eficiencia para cualquier cantidad de valores. Ahora, ¿cuál va a ser la desventaja en este caso? Cuando yo quiera agregar un elemento en una posición dada, es decir, quiero hacer como una inserción, ¿no? No es que quiero agregar al final, sino que quiero insertar un nuevo elemento. Yo voy a necesitar que los elementos, ¿no? que preceden, digamos, que están en esa posición, se vayan desplazando, vayan desocupando el espacio necesario para que se agregue ese nuevo elemento. Y esa operación obviamente va a requerir un tiempo, va a implicar un esfuerzo, digamos, ¿sí? Pasaría algo similar si lo que yo quiero hacer es extraer un elemento de una posición también que sea intermedia. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Si yo quiero extraer un elemento, voy a tomar ese elemento, supongamos que es justamente el que está en la posición 2, y tendré que desplazar todos los que le siguen nuevamente para que ocupen esa posición y de esa manera ya no sea accesible ese elemento que hemos retirado, ¿no? Entonces, tanto para la operación de inserción en arreglo como de extracción, vemos que tenemos este inconveniente. Tenemos la ventaja enorme al trabajar con un arreglo de que el acceso siempre es de orden constante. Sin embargo, cuando yo quiera hacer una operación de inserción y de eliminación, lo que va a suceder va a ser que voy a medida que tenga más elementos, se va a hacer más costoso, se va a hacer más difícil, ¿no? Vamos a ir sumando complejidad. Bueno, entonces si queremos representar la eficiencia de esas operaciones, ¿no? Podemos también decir que a medida que yo tenga más elementos en un arreglo, la inserción en el arreglo va a ser una operación de orden lineal, ¿sí? Va creciendo a medida que tengo más elementos. Eso se convierte en una desventaja, ¿sí? Cuando nosotros queremos entonces acceder y agregar y quitar elementos de esta manera, o sea, en cualquier posición intermedia del arreglo, nos vamos a encontrar con este problema, ¿tá? Bueno, eso es lo que nos permitiría hacer una lista almacenada en secuencia, ¿sí? Esto también es algo que por ahí se suele preguntar en los exámenes finales, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones y cuál es la eficiencia de las operaciones en un arreglo, comparándolas con las mismas operaciones, pero en una lista enlazada o encadenada, ¿sí? Como para que también lo tengan presente. Bien. Bueno, entonces tenemos esta ventaja del acceso constante, sin embargo, la desventaja de este tiempo que va creciendo, digamos, o esta demora o este mayor costo de, a medida que agrego elementos, se me va a hacer más difícil insertar y eliminar de cualquier posición intermedia, ¿no? Si lo hacemos al final, bueno, no es problema porque simplemente agregamos un nuevo elemento, pero si lo queremos hacer en alguna otra posición, ahí es donde se complica. Bueno, entonces ahora sí podemos pensar en otra alternativa. Y otra de las que habíamos mencionado cuando hablábamos de la clasificación de lista era que decíamos, podemos tener listas almacenadas en secuencia, y ya sabemos que su característica es que están, todos los elementos están uno al lado del otro, ¿verdad? En la memoria. En el caso de la lista encadenada o enlazada, lo que nosotros tenemos es elementos que están todos dispersos en la memoria, sin embargo, todos van a formar parte de una lista porque van a estar vinculados entre ellos a través de referencias, ¿sí? Entonces una lista encadenada o enlazada va a ser un conjunto de también elementos, ¿sí? Que ya vamos a ver que en particular son nodos, ¿sí? Elementos que se van a vincular de nuevo entre sí a través de enlaces o referencias, decimos. ¿Bien? De manera que
vamos a tener así. Elementos dispersos, que no necesariamente están uno al lado del otro en la memoria, pero que sí tienen que vincularse entre ellos. ¿Está? Necesitamos entonces, como pueden ver, cada elemento está referenciando al otro, necesitamos saber cuál es el punto de inicio, desde dónde empieza esa lista. Entonces, esta referencia GEA que ustedes ven, o inicio, es la que me permite hacer referencia, bueno, valga ahí la redundancia, al primer elemento de la lista. A partir de que yo accedo a ese primer elemento, ya puedo, a través de ese vínculo que hay entre los nodos, referenciar al siguiente elemento de la lista. ¿Sí? ¿Cómo se identifica el final de la lista? Porque de nuevo estamos hablando de elementos que están en la memoria. Bueno, ¿cómo sabemos que llegamos al final de la lista? A través de indicar que el enlace del último elemento de la lista apunta a null, ¿sí? Apunta a null. Esto está definido así en los lenguajes, nosotros simplemente usamos la palabra null y ya se entiende que estamos referenciando o apuntando a la nada, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces, una lista encadenada o enlazada va a estar formada entonces por nodos, ¿sí? Los nodos, ¿qué característica tienen? Los nodos están conformados por dos partes. Una parte es la que me permite almacenar el dato y otra parte es la que me permite guardar esa referencia al siguiente elemento de la lista. En particular, en esta imagen lo que estamos viendo es una lista simplemente enlazada. Y se denomina simplemente enlazada porque a partir de cada nodo solamente existe un enlace, una referencia al siguiente nodo de la lista. ¿Sí? Por eso se llama simplemente enlazada. Hay un solo enlace. Entonces un nodo podrá estar conformado por más de un enlace, pero bueno, en este caso en particular tenemos solo parte de dato, que es donde nosotros vamos a guardar la información, y la parte del enlace, que es la que va a permitir vincular cada nodo con el siguiente nodo de la lista. ¿Sí? Por eso decimos que el último nodo de la lista, su enlace al siguiente está apuntando a nulo porque no hay nadie más luego de ese nodo. ¿Sí? Y head es una referencia, es un puntero, le podríamos llamar también así, al primer elemento de la lista. ¿Está? Bien, ahora, yo tengo elementos que están dispersos en la memoria y están siendo vinculados a través de enlaces. Si yo quiero agregar un nuevo elemento, recordemos que lo que estamos buscando es poder modelar situaciones como la primera que vimos, ¿no? Como esa o como cualquier otra en donde el comportamiento sea similar. Bueno, cuando yo quiero agregar un nuevo elemento, entonces, yo tengo este nuevo elemento, en este caso este nodo, con su información, y por ahora con su enlace que no está apuntando a ningún lado. Y si yo lo quiero agregar, entonces tendré que precisamente hacer un ajuste de referencias o enlaces, ¿sí? Fíjense que lo que tengo que lograr, por un lado, es que si lo quiero agregar en esa parte, el enlace siguiente de este nuevo nodo que se está agregando apunte o referencie al nodo que le sigue, y por otro lado, que este nodo que lo precedería, digamos, en el orden dentro de la lista, debe ya no apuntar al que estamos viendo, sino que debe apuntar a este nuevo nodo, ¿sí? Es un ajuste de enlaces. Entonces, fíjense que ya no estoy pensando en que debo desplazar elementos para hacer lugar, ¿no? Cuando quiero hacer una inserción, sino que sí debo tener cuidado de ajustar estos enlaces para que, digamos, podamos enganchar ese nuevo nodo dentro de la lista, ¿no? Como concepto siempre sabemos que lista es secuencia de elementos, entonces en este caso es secuencia de nodos, ¿bien? Bueno, ¿qué podemos observar entonces? Que la operación de inserción en el caso de lista enlazada o encadenada parece ser más simple
que la inserción en una lista almacenada en secuencia, en una regla. Bien. Bueno, entonces podríamos pensar, podríamos decir, podríamos concluir que si hacemos también un análisis de la operación, en este caso de inserción en la lista, podemos pensar que sin importar en qué punto yo agregue ese elemento, siempre la tarea es básicamente ajustar los enlaces, ¿sí? Y que como vieron en este caso eran dos pasos: hacer que el siguiente de este nuevo nodo apunte al que lo va a seguir y que el siguiente del nodo que le va a precedir se ajuste para apuntar ese nuevo elemento. ¿Bien? Son dos pasos, no hicimos desplazamientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podemos pensar que estos ajustes van a ser iguales o muy similares en cualquier punto de la lista. Podemos concluir entonces que la operación de inserción en la lista es de orden constante. Bien, no importa la cantidad de nodos que tengamos en la lista, el tiempo que se va a insumir para esa tarea va a ser el mismo. Ahora vamos a analizar, porque pareciera que hemos logrado solucionar o que tenemos una estructura que nos va a permitir resolver el problema que se nos presentaba en una lista almacenada en secuencia, ¿sí? Bueno, acá tenemos nuevamente una lista simplemente enlazada, con una referencia al inicio, identificando cuál es el último nodo porque apunta a nulo. Y hemos dicho, bueno, la operación de inserción quedó claro que es de orden constante. ¿Por qué? Porque simplemente consiste en un ajuste de enlace. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero llegar a ese? Porque para poder hacer la inserción de ese elemento yo tuve que ubicarme, ¿no? Tuve que saber en qué punto quiero agregar ese elemento. Bueno, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar que yo deba manejar una nueva referencia auxiliar que me permita encontrar ese lugar en el cual yo quiero insertar ese nuevo nodo, ¿sí? La operación de insertar no es costosa, hemos visto que es simplemente ajustar enlaces. Sin embargo, el llegar hasta ese lugar, el acceder hasta esa ubicación, es lo que va a ser lo costoso en el caso de la lista encadenada o enlazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar hacer un desplazamiento, digamos, irme moviendo por la lista hasta encontrar esa ubicación, ¿sí? ¿Eso cómo se va a hacer? Bueno, yo siempre en una lista encadenada voy a tener que empezar desde el inicio, o sea, empezar a moverme por la lista desde el punto inicial, desde el GEA, ¿bien? Entonces eso es lo que queremos representar acá, que tenemos una referencia, ¿no? Un puntero al inicio de la lista y voy a ir haciendo ese desplazamiento. ¿Bien? Hasta encontrar esa posición en donde yo quiero agregar ese nuevo elemento. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir habiendo revisado todo esto? Que si bien la inserción en una lista es de orden constante, el acceso en la lista es de orden lineal, ¿sí? Entonces, como podrán estar dándose cuenta, trabajar con una lista almacenada en secuencia y trabajar con una lista enlazada tienen ambos sus pros y sus contras, ¿verdad? Tienen sus ventajas y sus desventajas. En este caso, entonces, cuando estemos trabajando con listas encadenadas, si nosotros queremos acceder a una posición determinada, cada vez que esa lista crezca, se va a hacer un poco más costoso, digamos, hacer esa operación de acceder a una posición. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer siempre desde el inicio. Entonces, entre más nodos haya, y bueno, dependiendo en qué ubicación yo quiera agregar, voy a necesitar hacer ese acceso a través de esa referencia adicional, auxiliar, y eso va a llevar más tiempo a medida que haya más nodos, ¿sí? Entonces, en cuanto a eficiencia, digamos que el acceso, en el caso de la lista encadenada,
Bueno, va a ser de orden lineal, ¿sí? De nuevo, también esto suele ser pregunta de final, ¿sí? Bien, ¿qué podemos? Porque acá como ven el título dice lista encadenada o enlazada mejorada. ¿Cómo podemos mejorar, digamos, el acceso a los puntos de la lista de manera similar a como cuando trabajábamos con arreglo, que dijimos, bueno, un arreglo mejorado sería tener un índice, un valor que me represente el índice de la última posición que ha sido ocupada, ¿no? De manera que yo si quería agregar, ya agregaba conociendo en qué punto puedo agregar, ¿sí? Bueno, acá la idea es similar. Eh, yo tengo la referencia al inicio de la lista, pero también me puede ser útil una referencia al último elemento de la lista, ¿bien? Esa referencia la vamos a llamar tail o fin o final, y va a estar apuntando, va a estar indicándome cuál es el último nodo de la lista, ¿sí? Ese sería su objetivo, digamos, dentro de una lista. Adicionalmente, ¿qué podemos tener? Bueno, también podemos tener un valor de tipo entero que me permita conocer, que me permita llevar la cuenta de cuántos elementos tiene esa lista, ¿sí? Estoy ya pensando en qué es lo que puedo necesitar para la implementación del concepto, ¿no? Recuerden que siempre hablamos del concepto como tal, partimos de lista, esto sería una implementación o un tipo de lista en particular, sería la lista enlazada o encadenada, y luego vamos a ver ya a nivel de código cómo haríamos para implementar realmente una lista enlazada, ¿sí? Bueno, entonces, vamos pensando en cada operación cuál va a ser, en cuanto a nivel de eficiencia, cuál es el orden de cada operación, ¿sí? Si hablamos entonces de agregar al principio, cuando yo quiera agregar un elemento al principio de la lista, tengamos en cuenta que contamos ya con una referencia que se llama head o inicio, ¿bien? Que me permite, me está apuntando ya al lugar en donde yo voy a hacer mi operación de agregar. Por lo tanto, hemos dicho que la operación de agregar, mientras yo tenga ese acceso a ese lugar, va a ser constante, ¿verdad? Porque hemos dicho que es un ajuste de enlaces. Bien, entonces agregar al principio es de orden constante. Extraer el primero, por una cuestión similar, también es de orden constante, ¿no? Porque decimos, bueno, si yo quiero extraer el primero, yo ya tengo mi referencia head que me apunta a ese primer elemento. Por lo tanto, extraer será simplemente remover ese nodo y actualizar, ajustar nuevamente los enlaces, ¿no? Actualizar el head para que ya no sea el elemento que se va, sino el siguiente. Y bueno, simplemente liberar, devolver ese valor y liberar la memoria. ¿Bien? Entonces también es de orden constante. En cuanto a agregar al final, vemos que también es de orden constante y eso tiene que ver con la existencia de esa referencia al final, ¿sí? Si yo tengo tail, tail me apunta al último nodo de la lista, pero ya tengo a alguien que me está indicando cuál es el último elemento de la lista, ¿sí? Si tengo a alguien que me está indicando cuál es el último elemento de la lista, cuando yo deba agregar, entonces simplemente voy a ajustar, voy a decir, bueno, el nuevo elemento se tiene que ubicar en tail next, en el siguiente de tail, ¿sí? Entonces también es de orden constante. Lo que sí no va a ser de orden constante es cuando tengamos que hacer la operación de extraer el último, ¿bien? Cuando hablemos de extraer el último, estas son las operaciones por ahí, las más básicas que nosotros vamos a ver en principio para una lista. ¿Tá? Siempre recuerden que nosotros, de nuevo, ¿qué hacemos? Analizamos el concepto, vemos las implementaciones, ¿no? O sea, pensamos cómo vamos a diseñar esa estructura y pasamos ya a lo que sería la parte de cómo queda, cómo codificamos toda esa idea, todo ese diseño que hemos planteado. Para este caso, entonces, estamos pensando en una lista enlazada en la cual
vamos a aportar, digamos, esa lista va a proveer los métodos para poder agregar elementos al principio y al final. ¿Sí? La semana que viene veremos cómo podemos agregar en un orden determinado. Pero bueno, en esta primera clase del tema de listas vamos a hablar de lo que sería agregar por los puntos inicio y fin, y extraer también por los puntos inicio y fin de la lista. Bien, extraer el último entonces es una operación de orden lineal, y esto tiene que ver con que para poder extraer el último elemento de la lista, yo debo posicionarme en la penúltima posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando o estamos trabajando con listas enlazadas, simplemente enlazadas, ¿sí? Entonces, si yo me ubico, si yo digo, bueno, yo tengo tail está apuntando al último nodo, ¿cómo hago para desengancharlo del anterior si tail me apunta al último? Yo necesito estar posicionada en este lugar para liberar, digamos, para anular esta referencia del penúltimo, y entonces sí, bueno, luego ya tomar el valor del nodo y liberarlo, ¿sí? Bueno, por eso entonces nos damos cuenta de que la operación de extraer el último, más allá de que tengamos la referencia tail, igual va a ser una operación de orden lineal, porque debo acceder a la penúltima posición. ¿Sí? A la penúltima posición. Bueno, y si hablamos de insertar en el medio, o bien de extraer del medio, ya habíamos dicho, ¿no? En sí la operación insertar o extraer es de orden constante porque es simplemente un ajuste de los enlaces, ¿bien? Sin embargo, es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que hemos mencionado ya, que el acceso hasta ese lugar es el que va a ser de orden lineal, ¿sí? Pero todas estas cuestiones son las que por ahí nosotros preguntamos en un examen final, ¿sí? Entonces, estudiar las estructuras de datos no solo es conocer cómo están formadas, que nosotros podamos proponer nuestras propias versiones de cada estructura de datos, conocer cómo funciona, cómo la aplicamos, sino también tener en cuenta lo que sería la eficiencia de cada operación, porque eso nos permite comparar, digamos, y decidir por ahí cuál lista es mejor aplicar para una determinada situación, ¿sí? Bueno, ahora hablamos un poco de lo que es la lista doblemente enlazada, ¿sí? Como vemos, nuevamente, al ser una lista encadenada, vamos a tener estos elementos que están dispersos en la memoria, y podemos también tener una referencia al inicio y al final, ¿no? de esa lista. ¿Qué es lo que va a hacer que sea diferente a una lista enlazada simple o simplemente enlazada? El hecho de que cada nodo va a tener un enlace o una referencia al siguiente nodo de la lista, pero también va a tener un enlace al anterior nodo de la lista, ¿sí? Por eso se habla de doblemente enlazado. Esta posibilidad de tener un enlace al siguiente nodo y también al anterior nodo de la lista nos da ya la idea de que podemos recorrer en un sentido y otro los elementos de la lista, ¿no? Podemos avanzar y podemos también retroceder, podemos pensar que eso es lo que nos va a permitir hacer ese doble enlace, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que...? Bueno, se darán cuenta entonces que para el último nodo de esta lista doblemente enlazada, seguimos diciendo que sabemos que es el último porque su enlace al siguiente es nulo. En el caso del primer nodo de la lista, también vamos a ahora notar que el enlace al previo, al anterior, apunta nulo porque no hay un nodo anterior. Él es el primer nodo de la lista, ¿sí? Bueno, de nuevo, ¿qué era entonces una lista enlazada? Va a ser esta colección de nodos, ¿sí? Entonces, si bien nosotros decimos, nosotros guardamos elementos en una lista, ¿cómo está conformada esa lista? Bueno, está conformada por nodos, ¿sí? Son los nodos los que se vinculan entre sí. Por eso es que el nodo
guarda así el dato, el elemento que nosotros queremos guardar, pero además necesita tener esa parte de enlace o de referencia a los elementos que les suceden o que lo anteceden, ¿sí? Para cada nodo, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a tener una referencia al inicio, vamos a tener una referencia al final de esa lista, y vamos a tener con también, ¿sí? O sea que todos esos elementos van a ser los que van a conformar la lista, ¿no? Quien apunta al primer elemento, quien apunta al último elemento, y la cuenta de cuántos elementos yo tengo. La lista se va a ir conformando a medida que vayamos agregando nodos a la lista, ¿sí? Pero ya vamos a ver en cuanto a la definición, digamos, de lo que sería la clase lista, vamos a tener que notar que vamos a tener una clase nodo, que está conformada por datos y enlaces, y vamos a tener una clase lista que van a ser precisamente estas referencias, a datail, ¿sí? Y este count que va a ser la cuenta de elementos. ¿Está? Bien. Bueno, en este caso, entonces, en una lista doblemente enlazada, seguimos manteniendo esto de, o seguimos encontrándonos con que la inserción va a ser de la misma manera que en las listas simplemente enlazadas, ¿no? De orden constante. ¿Por qué? Porque simplemente es ajustar esos enlaces, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo que nos lleva más trabajo, lo que nos da más trabajo es ubicar esa posición en donde se va a hacer la inserción o de donde se va a hacer la extracción. Sin embargo, la operación de inserción e extracción es de orden constante. Siempre va a ser la misma. Siempre es ajustar enlaces. El acceso, bueno, sigue siendo, entonces, como en el caso de las listas simplemente enlazadas, un acceso de orden lineal, ¿sí? A medida que haya más elementos, yo voy a consumir, digamos, más recursos, ¿no? Para poder hacer ese acceso. De nuevo, vamos a necesitar una referencia que se mueva desde el inicio y que vaya avanzando nodo a nodo hasta ubicar esa posición a la cual queremos acceder. Bien, entonces, como en el caso anterior, analizamos ahí que podemos hacer sobre una lista doblemente enlazada, ¿sí? En cuanto a agregar al principio y extraer el primero, como tenemos esta referencia head, entonces no hace falta, digamos, buscar más, ¿no? En ese punto simplemente ya podemos hacer la operación, el ajuste de enlaces, por lo tanto es de orden constante, tanto para agregar como para extraer. Si hablamos de agregar al final, bueno, fíjense que al agregar al final, yo tengo tail, entonces puedo agregar, porque ya conozco en qué lugar voy a hacer esa operación, ¿sí? O sea que es de orden constante. Esto más o menos es igual a lo que pasaba con la lista simple. Sin embargo, fíjense que extraer el último cambia la eficiencia de la operación, porque antes yo tenía que para poder extraer el último elemento, tenía que desplazarme hasta el penúltimo. Entonces ahí decíamos que la operación era de orden lineal. Ahora, como vamos a tener tail que apunta al final y tengo además una referencia que desde el último nodo me permite volver al anterior, ¿sí? Ya no hace falta que yo recorra toda la lista. Simplemente, teniendo tail, puedo volver a la anterior. ¿Por qué? Porque esto es una lista doblemente enlazada, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que ahora sí podemos decir que es de orden constante la operación de extraer el último. ¿Bien? Bueno, en cuanto a insertar en el medio o extraer del medio, de nuevo, la misma consideración que en el caso anterior. Yo ahí sí, como se trata no del elemento inicial ni final, debo acceder primero a esa posición. Por lo tanto, la operación en sí es de orden constante, sin embargo, el acceso, repetimos, es de orden lineal, ¿sí? Bueno, y eso, subrayado, ¿no? Lo del último, que ahora pasa a ser de orden constante, en el caso particular de la lista doblemente enlazada.
Bueno, ahora podemos hacer una comparación entonces de, de diferentes operaciones con respecto a tres implementaciones distintas del concepto de lista, ¿no? Nosotros hablábamos del concepto de lista, decíamos que era una secuencia de elementos, donde podíamos identificar el primero y el último, y para un elemento dado podíamos identificar el que le precedía y el que le sucedía, ¿no? Cuando hablábamos de la definición de Canop. Bueno, y acá hablábamos ya en particular de tres implementaciones posibles de esa idea, de ese concepto de lista. Una sería a través de una lista almacenada en secuencia, ¿bien? Acá representada como el arreglo mejorado, y también a través de listas encadenadas, que serían en este caso lista simple o lista doble, doblemente enlazada. Lo primero a notar es que obviamente para cada operación la complejidad del algoritmo va creciendo, ¿sí? Desde el arreglo a la lista doble, eso crece, igual que la necesidad de memoria, ¿no? Porque hablábamos de que en el caso de, del arreglo, por ahí el acceso es simplemente a través de un índice. En el caso de las listas yo debo manejar referencias, ¿sí? Por lo mismo también la memoria. La necesidad de memoria hace referencia a que para trabajar con un arreglo yo simplemente cuando creo un objeto de tipo arreglo, ¿qué estoy haciendo? Estoy reservando unas posiciones de memoria y las voy a ir accediendo a través del índice. En cambio, en el caso de trabajar con listas encadenadas, como ven, si bien los elementos están en la memoria y los voy generando dinámicamente, que esa sería una ventaja, ¿cuál sería la contraparte? Que bueno, que voy a necesitar referencias para que se puedan vincular a los otros elementos de la lista, ¿sí? Tanto en el caso de una lista simple es una única referencia, pero en el caso de una lista doble son dos referencias por cada nodo, ¿bien? Entonces todo eso, bueno, me lleva a que voy a necesitar más memoria para el caso de las listas, ¿sí? Bien, entonces el indexado, que sería el acceso a cualquier elemento, ya hemos comentado, ¿no? Cuando hablemos del arreglo, orden constante. Cuando hablemos de una lista simple y una lista doble, va a ser de orden lineal, ¿sí? Acceder, entonces es así como que el que gana o el que tiene la ventaja en este caso sería el arreglo mejorado. Si hablamos de agregar al principio, extraer el primero, hemos dicho que en el caso de un arreglo, si queremos agregar al principio, hay que desplazar todos los elementos una posición a la derecha. Si pensamos en que queremos extraer, hay que desplazar un elemento o cada elemento a la izquierda. Entonces, bueno, por eso hablamos de orden lineal, de que la operación es de orden lineal, precisamente porque a más cantidad de elementos, mayor trabajo, ¿no? Mayor tarea para poder agregar o extraer del primer lugar, digamos, de la primera posición. En el caso de las listas, hemos comentado de que al principio de la lista, como yo tengo mis referencias GEA, entonces va a ser de orden constante, ¿sí? Pues ya tengo quien me apunte el lugar, simplemente ajuste de enlaces. Eso se da en lista simple y doble. Agregar al final, bueno, en cuanto a un arreglo mejorado, acuérdense que el arreglo mejorado sería ese arreglo en el que nosotros disponemos además de un índice que me va a indicar cuál es la próxima posición a ocupar, o me dice la cantidad de elementos útiles. O sea, yo tengo a alguien que me indica, ¿no? Hasta dónde se cargó ese arreglo. Eso sería un arreglo mejorado. Entonces, si yo quiero agregar al final, conociendo eso, entonces lo puedo hacer sin problema, ¿sí? Porque tengo a alguien que me dice hasta dónde se cargó y dónde puedo cargar el nuevo elemento. Ahí sería de orden constante. En el caso de las listas, simple, bueno, el agregar al final puede ser de orden constante o de orden lineal, dependiendo de si tenemos o no la referencia tail. Esto también puede ser una pregunta de final, ¿sí? Porque tiene que ver con el conocimiento de cómo nosotros trabajamos con la estructura de datos, ¿no? Si tiene una referencia al final que me favorece o qué ventaja me da sobre otra implementación que no la tenga, ¿bien? Entonces acá, cuando queremos agregar al final, si yo
tengo una referencia al final, bueno, va a ser obviamente simplemente cuestión de ajuste de enlace, entonces podemos hablar de un orden constante. Sin embargo, si no es así, voy a tener que recorrer hasta el último elemento, llegar al último, para poder recién ahí agregar el nuevo elemento, ¿sí? Bueno, acá por eso dice, estructura de datos que no implementa referencia o enlace al último elemento. Cuando yo no tenga tail, el orden de la operación de agregar al final en una lista simple va a ser de orden lineal, ¿sí? Lo mismo pasaría para una lista doble. En el caso de una lista doble, lo mismo. Si yo tengo tail, va a ser de orden constante. Si no tengo tail, si no tengo quien me referencia cuál es el último elemento de la lista, agregar al final me va a tener que llevar a tener que recorrer toda la lista para poder ubicar cuál es el último nodo y recién agregar, ¿sí? Así que pasa lo mismo. Sería en ese caso, si no existe tail, de orden lineal. En cuanto a extraer el último, bien, si tenemos quien nos apunta a la última posición ocupada, en el caso de un arreglo mejorado, va a ser de orden constante, ¿sí? En el caso de la lista simple, como hemos visto, extraer el último implica que yo deba posicionarme en el penúltimo elemento. Por lo tanto, es de orden lineal, ¿sí? A más cantidad de nodos, mayor tiempo, mayor esfuerzo, digamos, ¿no? Y en el caso de una lista doble, fíjense que ahí cambia con respecto a la lista simple, porque va a ser de orden constante si es que existe tail, si es que existe la referencia al último nodo de la lista, porque yo puedo desengancharlo del previo, porque tengo una referencia al anterior. Y en el caso de no tener esa referencia tail, bueno, tendré que hacer algo similar que en el caso de la lista simple. Recorrer toda la lista hasta llegar a ese elemento que quiero eliminar. ¿Bien? Bueno, agregar o extraer en otras posiciones, si hemos dicho que si fuera en el medio, en el caso del arreglo, nos va a dar una operación de orden lineal, más cantidad de elementos, más complicado se va a hacer. Y en el caso de lista simple, fíjense que la operación, solo pensando en cómo hacemos los ajustes de enlaces, va a ser de orden constante, ¿sí? Acá le dice, solo se considera la operación de agregación o extracción, sin embargo la operación de acceso a dicha posición es de orden lineal, ¿sí? De nuevo, hacemos énfasis en eso. Si yo quiero agregar o extraer en cualquier posición dentro de una lista, la operación en sí no es que sea compleja, no es que insume tiempo, sino que la de agregar o extraer no, pero sí, porque son ajustes de enlace. Lo que sí insume el tiempo o lo que resulta cada vez más difícil a medida que la lista crece, es el llegar a ese lugar, el acceder a ese lugar, ¿sí? Entonces, por eso decimos, es de orden constante, sin embargo, hay un problema para hacer esas operaciones. Y bueno, y acá habla de consideraciones de infraestructura y sistemas operativos, que es cuando nosotros, bueno, tendríamos que tener en cuenta, bueno, sobre qué dispositivo programable vamos a hacer, bueno, la elaboración de una solución que implique el uso de alguno de estas listas para considerar, digamos, qué capacidad de memoria, qué poder de cómputo tiene para poder elegir cuál sería la mejor opción, ¿sí? Bien, esto entonces como primera parte. Ahora vamos a analizar un poco lo que sería, después de compartir un segundito, vamos a analizar ahora las operaciones, bien, antes de avanzar a la parte de código. De nuevo, este tema es largo, entonces por eso lo vamos a dividir en dos clases. Es complejo además por ahí de entender. Bueno, ustedes están en un redictado, así que esperemos que sea un poco más llevadero. Bien,
Para el tema de asistencia, de nuevo, ¿no? Porque acá veo que hay figura, por ejemplo, Abigail, no tiene apellido. Traten de colocar el nombre completo en el perfil de Zoom, en el nombre que aparece en el Zoom, para que cuando vea el tema de asistencia, bueno, sepa de a quién hace referencia, ¿no? El nombre. Bien, vamos ahora entonces con la segunda parte, con otra parte. Vamos a avanzar ahí un poquito. Bueno, seguimos con el tema de listas. Bien, que hemos dicho, lista de elementos o lista de nodos, ¿no? Si bien nosotros hablamos de lista de elementos porque tenemos elementos de información guardados en la lista, sabemos también, como los que estamos diseñando, esa lista, que en realidad lo que tenemos es una lista que está conformada por nodos, ¿sí? Por esos elementos que nos permiten guardar datos y enlaces, ¿tá? Entonces, los usuarios, dice, de esta implementación, los programadores que utilizan la estructura de datos entienden que se trata de una lista de elementos, ¿sí? Lo que guardamos es una secuencia de, por ejemplo, objetos persona, objetos documentos, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos a nivel de código es una lista que está conformada por estos elementos nodos, ¿no? Si no tuviéramos los nodos, no podríamos entonces trabajar con esta lista encadenada porque no habría manera de guardar ese enlace para que se vincule una posición con otra eh, y de esa manera conformar la lista, ¿no? En la estructura interna de la lista se utiliza el concepto de nodo para mantener la información del de un elemento y la referencia al siguiente elemento de la lista, ¿tá? Entonces, ¿qué queremos representar acá? Tenemos en la memoria, tenemos un elemento dado. Y siempre vamos a tener que entender que cuando nosotros le ponemos un nombre, cuando ustedes hacen una línea similar a esta, ¿no? Le dan un nombre y ponen new, el nombre de la clase, ustedes están creando una referencia a ese elemento, ¿sí? Alguien con ese nombre, digamos, estamos apuntando a ese lugar en la memoria que hace referencia a ese valor, ¿no? Donde está guardado ese valor. Por lo tanto, nosotros tenemos un elemento acá referenciado por este nombre ítem, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese elemento está guardado, está referenciado por esta referencia o este apuntador ítem, llamado así, y nosotros podemos querer en un nodo guardar ese elemento. Ahora, ¿cómo sería esa operación? Bueno, yo un nodo lo creo con una línea de código similar a esta. Yo voy a crear un objeto nodo que ya hemos dicho que tiene dos partes. La parte de datos nosotros la vamos a llamar ítem y la parte de enlace la vamos a llamar next porque va a hacer referencia al siguiente elemento de la lista, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es que yo tengo un nodo, que es todo este objeto, un objeto que va a servirme para hacer referencia a ese elemento que está creado, que supongamos es un objeto persona en algún lugar de la memoria. Si yo quiero que esa persona pase a estar dentro de una lista, entonces lo que tengo que lograr es que mi parte ítem del nodo referencie o apunte a ese elemento que está en la memoria a través de usar su referencia, ¿sí? Entonces, cuando yo creo un nodo, lo hago de esta manera, uso el nombre que le quiero dar, que también es una referencia, así como ítem es referencia a un elemento dado, temp es referencia a un nodo, y bueno, y cada parte de ese nodo, como hemos dicho, si se trata de una lista simple, va a estar conformado por dos partes nada más, ¿sí? Por ítem, que sería la parte de datos, y por next, que sería la parte de enlace, ¿no? El apuntador al siguiente elemento de la lista. Si estamos considerando este nodo, por ejemplo, si yo quiero que guarde en su parte de datos la referencia a este elemento que está en algún lugar de la memoria, yo digo, bueno,
en el nodo temp, en su parte de ítem, guardo la referencia a ese ítem, ¿no? Vemos acá, esta es la referencia a ese ítem. Y su apuntador al siguiente elemento, decimos que apunte a nulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, en principio estamos considerando que es un nodo que está aislado por ahora. ¿Sí? Ya vemos si lo agregamos en alguna lista y demás, pero en principio el nodo se crea de esta manera, así, con su enlace siguiente nulo y referenciando, apuntando al dato que a mí me interesa que esté guardado en la lista. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es guardando la referencia, el lugar donde está guardado eso en la memoria. ¿Bien? Bueno, esto que lo vimos acá, haciendo uso de un constructor que no tiene argumentos y que luego accedemos a cada parte para actualizar, digamos, su valor, lo podemos hacer también a través de el uso de un constructor especializado, ¿sí? Ustedes esto ya lo saben, ya lo manejan. Entonces, en este caso, es un constructor especializado donde decimos, bueno, el primer parámetro representa la parte de datos, el segundo la parte de enlace, ¿sí? Se puede trabajar así también. Bien, vamos a analizar entonces los pasos que debemos hacer para eh, hacer esta operación, para lograr esta operación de agregar al principio o final de la lista, ¿sí? Lo primero que debemos pensar es cuáles son los casos en los que nos podemos o con los que nos podemos encontrar al momento de hacer la agregación, ¿sí? Al momento de querer agregar un nuevo nodo, siempre pensemos eso, estamos agregando nodos que contienen elementos, pero estamos agregando en sí nodos. Bueno, tenemos que ver en qué casos o con qué casos nos podemos encontrar. Bueno, acá lo que estamos viendo es, podríamos tener el caso en el que la lista esté en principio vacía, por eso tenemos que head y tail están apuntando a nulo, y la cuenta está en cero, o bien podemos encontrarnos con una lista que ya tiene elementos, ¿sí? Bueno, obviamente la que ya tiene elementos puede tener uno o más, no importa la cantidad. Simplemente nos quedamos con la idea de que tienen ya algunos elementos contenidos en esa lista, o formando esa lista, ¿sí? Por ejemplo, para este caso decimos, tenemos, bueno, Head está apuntando al primero, tail al último, y si analizamos la cuenta son 4 nodos en esa lista. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Y bueno, va a depender de cada caso en particular, ¿sí? Veamos el primero, en el que nosotros tenemos una lista vacía, ¿no? Este sería el estado inicial de head y tail. Y tenemos nuestro nuevo nodo. Un nuevo nodo que está en principio vacío, referenciado por temp, o no sé, tiene datos, no importa, pero el tema es, creamos el nodo con su referencia siguiente a nulo, y esta es la referencia que apunta al nodo. ¿Bien? Si nosotros queremos agregar a la lista este nuevo nodo, los pasos a seguir serán, primero, que head estaba en nulo, apunte a ese nodo temporal, ¿sí? A ese nodo temp. ¿Bien? Se lo logramos a través de esta línea. Hacemos que head, entonces le asignamos el valor de temp, que apunte a temp. Lo siguiente será que tail también apunte a temp. ¿Por qué? Porque estaba vacía, entonces tanto el principio como el final de la lista son el mismo, ¿sí? O sea, hacen referencia al mismo nodo. ¿Bien? Por eso hacemos que head apunte a temp y que tail también apunte a temp. Agregamos la cuenta, ¿no? Porque si estamos haciendo una operación de agregar y se supone que debe controlar o contabilizar cuántos elementos hay en la lista, entonces cada vez que haya un incremento, debe crecer. Bien, ahora, ¿cómo sería el caso? El otro caso que habíamos visto que era cuando ya hay elementos en una lista, ¿no? Entonces, fíjense acá la situación. Tenemos también un nuevo nodo que está siendo referenciado por este temp, y tenemos acá la lista, donde head apunta al primero, tail al último, y cuenta me va diciendo que son 4 elementos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, voy a decir, primer paso, tengo que lograr que esta referencia nula ahora apunte a lo que es actualmente head. El siguiente de la lista, como
como este nuevo nodo va a ocupar el principio de la lista, entonces debe su siguiente apuntar al que actualmente es el primero, ¿sí? Next es igual a head, ¿sí? O sea, le asigno, hago que apunte a la cabeza actual de la lista. Lo siguiente será, obviamente, que ya head no tiene que seguir apuntando a este nodo, sino a temporal, ¿sí? A temp. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo nodo inicial de la lista. Entonces, vemos que eso es lo que va a pasar a continuación. Head apunta al primer nodo, en este caso temp, que va a ser el primer nodo de la lista. Bien, y lo siguiente será incrementar la cuenta, ¿sí? Hacemos que se incremente count. Bien, son pasos sencillos, pero el orden que se sigue para hacer estos pasos debe respetarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no podemos perder elementos de la lista o la lista en sí. ¿Bien? Fíjense que si yo acá, por ejemplo, hiciera que head apunte a temp, ¿no? Antes de hacer que temp siguiente apunte al principio de la lista, estoy haciendo que la lista cambie, que solamente tenga un único elemento. Todo esto quedaría desenganchado, ¿sí? Entonces, por eso es que los pasos son tan importantes en el orden en que estamos viéndolos, ¿sí? El siguiente de este nodo temp debe primero apuntar al actual head. Luego sí actualizo el head y finalmente incremento la cuenta, ¿no? De esa manera lo agregué al principio de la lista. Bien, ahora teníamos la operación de agregar al principio y también la de agregar al final, ¿sí? Si pensamos en agregar al final, bueno, también deberíamos pensar en las situaciones en las que nos podemos encontrar. Si pensamos en que nos puede suceder que en principio la lista esté vacía, bueno, los pasos a seguir serían los mismos que hemos visto hace rato cuando hicimos agregar al inicio y la lista estaba vacía, ¿no? Porque al estar vacía, el primer nodo que se agregue pasa a ser el primero y el último, ¿no? Entonces por eso es que directamente pasamos a revisar cómo hacemos cuando queremos agregar al final, ¿sí? Estamos analizando esa operación. Bueno, tenemos esta situación, la lista con 4 elementos, con su head y su tail, o sea, con la referencia al primero y último nodo de la lista, y este nuevo nodo que se va a agregar, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es que tail, el siguiente del nodo apuntado por tail, haga referencia temporal, ¿sí? Porque de esa manera lo estaríamos enganchando, ¿no? Haciendo el agregar al final. Bien, eso es lo que sucede. Tail.next apunta a temp. Después tail, como ya el último nodo cambió, bueno, entonces tail debe hacer referencia, apuntar a temp. Y de esa manera ya lo agregué al final. Ya estoy apuntando al nuevo elemento final de la lista. Bien, esto sucede entonces para cuando yo quiera agregar al final, y bueno, nos falta el incremento de la cuenta, ¿sí? Entonces son, de nuevo, esos 3 pasos que hacen a la operación y que es importante que sigan ese orden, ¿sí? Yo también acá si digo, bueno, lo primero que hago es que tail apunte a temp, fíjense que cuando llego a este nodo, si no enganché este nodo con el temp, entonces ahí ya perdí, digamos, esa referencia, ¿no? Ya quedó ahí un hueco, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo primero sea enganchar el siguiente del último nodo al temporal, el tail que apunte a temp, bien, para actualizar el final de la lista y que se incremente la cuenta. Bien. Bueno, y ahora extraer el primero o el último, ¿no? Vimos hasta acá todas las operaciones de agregar, ¿no? Bueno, en este caso 2 en realidad. Son agregar al principio, agregar al final, con los posibles casos que se nos pueden presentar para esa operación. Ahora lo mismo, pero, es decir, desde los puntos inicio y final, pero la operación de extracción. Y bueno, en el caso de la operación de extraer, sí tenemos que pensar que tenemos más casos a analizar, ¿no? Antes era agregar, entonces simplemente era, si está vacía, agrego, y si hay más elementos, bueno, como solamente voy a agregar al principio, solo me concentro en esas 2 posibilidades, si hay o no hay elementos. Acá
como queremos extraer, vamos a analizar la situación en la que yo quiera extraer y mi lista esté vacía. Yo quiero extraer y haya un único elemento, o sea que cuando yo lo retire, la lista tiene que quedar con su principio y su final apuntando a nulo, porque ya no hay elementos. O bien cuando yo quiera extraer de una lista que contenga varios elementos, ¿no? No importa cuántos, pero es más que uno, digamos. Entonces esos son tres casos que se pueden analizar cuando hacemos la operación de extraer, ¿sí? Siempre recordemos que lo que agregamos o extraemos es un nodo, y ese nodo tiene esas dos partes, la parte de dato, de ítem, que llamamos ítem, y la parte de enlace, que en este caso le llamamos siguiente o next. Bien, entonces, vamos por el primer caso, cuando tenemos una lista vacía, o sea que head apunta a nulo, tail apunta a nulo, y la cuenta está en cero. Para este caso, si yo quisiera hacer una operación de extraer, nosotros qué pensamos, similar a cómo lo trabajamos con el caso de stack y de queue, cuando queramos hacer una operación de extracción o de remoción de un elemento, en este caso de una lista vacía, vamos a provocar o disparar una excepción, ¿sí? Estamos haciendo todo un análisis para y diseñando, digamos, ya casi cada operación para poder después ver la implementación concreta en el código, ¿sí? Entonces, en este caso, para nosotros cuando se intenta extraer de una lista vacía, vamos a provocar o disparar una excepción. El otro caso era, ¿qué pasa cuando yo tengo una lista con un único elemento? ¿Sí? Esto ya está claro. Ahora, entonces, el siguiente caso. Yo tengo una lista en donde solamente tengo un único nodo. ¿Bien? Bueno, ese único nodo entonces tiene a head y a tail apuntando a ese único elemento, ¿no? Ese único nodo, y la cuenta está en 1. Si yo tengo que extraer, la extracción, ¿qué significa? Que yo quiero recuperar el dato que está guardado en ese nodo, ¿sí? Eso es lo que uno intenta hacer cuando está haciendo una operación de sacar, de extraer, de remover. Bueno, lo que busca es tomar ese elemento, ¿sí? Y que, bueno, obviamente la lista siga manteniendo los elementos que quedan bien enlazados, ¿sí? Bueno, en este caso, como se trata de uno solo, cuando extraigamos ese elemento, hay que ocuparse de liberar los enlaces de head y tail, porque ambos deberían quedar apuntando a nulo, y también liberar ese nodo, ¿no? Eso que está ocupando memoria, bueno, liberarlo también. Sabemos entonces que en un nodo, cuando nosotros decimos que guarda un elemento, decimos que en realidad lo que está haciendo está apuntando, está referenciando a ese elemento que está guardado en la memoria, ¿sí? Entonces está apuntando a ese elemento. Si nosotros queremos sacarlo, entonces lo prudente es uso una referencia, digamos, resguardo ese valor con una instrucción similar a esta, ¿no? Digo, bueno, en ítem voy a guardar la parte de dato que está en el nodo apuntado por head. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Entonces head apunta a este nodo, en su parte ítem tiene esa referencia a este elemento. Bueno, para no perderlo, entonces guardo, hago que una referencia apunte a ese elemento. Lo siguiente será actualizar head para que ya apunte a nulo ahora, porque ya estamos sacando ese elemento. Con tail lo mismo, desenganchamos, digamos, head y tail, y los dejamos en nulo porque se supone que la lista quedó vacía. Decrementamos la cuenta, o sea, hacemos que la cuenta me indique que hubo una baja, una eliminación, y devolvemos ese valor, ese ítem. ¿Para qué? Para que el elemento no se pierda, ¿sí? Entonces puede que en una eliminación a mí no me interese que se pierda o no, pero bueno, estamos resolviendo considerando que es importante recuperar el valor. ¿Bien?
Bien, voy viendo que la cuenta sube, o sea que alguien se sumó recién. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos un objeto que ya no está siendo referenciado en el código, bueno, afortunadamente en el caso de Java, nosotros vamos a tener lo que se llama el recolector de basura, el garbage collector, que se va a ocupar de liberar esas porciones de memoria, ¿no? Que ya no están siendo usadas, digamos. Bueno, eso es lo que va a suceder entonces ahí a continuación, ¿sí? Como en los casos anteriores, es importante que los pasos que se siguen sean siempre los que hemos mencionado, porque el orden es el que, digamos, es importante para que no perdamos. En este caso, bueno, tal vez no es tanta la importancia porque es un solo elemento, pero aún así, si yo no hago esta primera instrucción, si libero head y tail antes de hacer guardar el elemento ítem, no podría de ninguna manera recuperar el valor del nodo, ¿sí? Entonces, primero hacemos eso, liberamos head y tail, o sea, hacemos que apunten a nulo, y descontamos y devolvemos el valor, ¿sí? Entonces, la importancia acá sería, para esta primera instrucción, antes de hacer que head y tail apunten a nulo. ¿Bien? Bueno, y después tenemos esta operación de extraer el primero, ¿sí? Cuando hablamos de extraer el primero, entonces ya analizamos caso vacío, lista vacía, lista con un solo elemento, ahora lista con varios elementos, ¿sí? Para extraer el primero, hagamos la situación. De manera similar al caso anterior, tengo que ocuparme de que se preserve, se pueda recuperar ese elemento que está referenciado por este primer nodo. Entonces, ¿no? Este nodo guardaba una referencia de elemento que la vamos a guardar en una referencia auxiliar, a la que le llamamos ítem, o le podremos haber puesto auxiliar o cualquier otro nombre, ¿sí? Ítem igual a thishead.item, ¿sí? Estamos tomando la parte de dato del elemento que estaba apuntado como inicio de la lista, y luego en este caso, bueno, que ya vemos, digamos, el avance, ¿no? O sea, acá está apuntándolo, tomamos la parte de datos de head y luego hacemos que head apunte al que le sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el nuevo principio de la lista. Head, head next, ¿sí? Head next, acuérdense que cómo trabaja la asignación, primero se resuelve esto y se asigna a lo que está a la izquierda, ¿sí? Entonces se resuelve esto, head next, volviendo acá, si este head, su next es este siguiente, ¿sí? Entonces si yo digo, bueno, ahora head debe apuntar a este, obviamente entonces hacemos lo que dice acá. Head igual a head next, ¿bien? Se actualiza y me va a quedar así. Y bueno, decremento la cuenta y le devuelvo el ítem, el dato, ¿sí? Al ya no estar siendo referenciado, digamos, porque acá head ya no lo apunta, también el garbage collector va a liberar la memoria de ese nodo, ¿sí? Acá podríamos incluir como un paso que no lo vemos, pero que también podría ser importante, es que ítem, después de hacer esto, este o antes en realidad, a ver, ítem head, que liberemos, que hagamos que esto apunte a nulo, ¿sí? ¿Por qué no lo vemos acá incluido? Porque bueno, como ya va a dejar de ser apuntado por head, ya no va a estar siendo referenciado, entonces también cuando el garbage collector haga la recolección de basura, lo va a tomar como algo que debe ser, que su memoria debe ser liberada, ¿sí? Entonces ahí no vamos a tener ese inconveniente. Bueno, esos serían entonces los pasos para cuando queremos extraer el primer elemento de la lista. Bien, acá lo vemos, fíjense que ahí se hace el decremento, recupera el ítem y dejó de existir, bueno, por el garbage collector, se liberó ese nodito que estaba ahí, que ya no estaba siendo usado, ¿sí? Sin embargo, yo no pierdo el elemento que estaba guardado porque guardé una referencia adicional, ¿no? Con esta instrucción. ¿Sí?
Bien, ahora para extraer, si analizamos el caso de la operación extraer el último, también tendríamos, digamos, que analizar qué casos nos podemos encontrar. Bueno, de nuevo, vacío, lista vacía. También deberíamos tener la misma idea que cuando queremos extraer del inicio y nos encontramos con una lista vacía. Disparar una excepción. Cuando se trate de extraer un elemento, en este caso el último, de una lista que tiene un único elemento, bueno, los pasos también son los mismos que cuando queríamos hacer la operación de extraer el primero, siendo que la lista tenía un único elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué queda por analizar? El último caso, que sería cuando yo quiero hacer la extracción de una lista que contiene varios elementos. ¿Bien? Bueno, en este caso, entonces, queremos extraer el último, el que está siendo apuntado por tail, diríamos nosotros, pero en realidad hemos dicho que lo que necesitamos siempre para extraer el último, en el caso de una lista simplemente enlazada, es posicionarnos en el penúltimo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer que esta referencia ya no apunte a ese elemento, sino que apunte a nulo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos todo eso entonces? Los pasos van a ser, tengo que preservar nuevamente ese elemento, que lo quiero recuperar, no lo quiero perder, o sea, quiero el dato que está guardado en el nodo, recuperarlo. Y hacemos, bueno, también decimos, voy a usar una referencia auxiliar, acá le pusimos ítem, pero podría haber sido cualquier otro nombre. Voy a tomar el dato del nodo apuntado por tail, ¿sí? Del que es actualmente el último de la lista. Lo que sigue será tener en cuenta que hemos dicho, tenemos que posicionarnos en este penúltimo nodo para poder desenganchar el último nodo de la lista, ¿sí? ¿Qué va a implicar eso? Lo que decíamos, que voy a tener que hacer un recorrido de la lista, voy a tener que llegar hasta esa posición penúltima, o sea que tengo que ir moviéndome desde el principio de la lista hasta llegar a ese nodo penúltimo, ¿sí? Bueno, ¿eso cómo lo puedo hacer? Bueno, acá ven que usamos una referencia auxiliar que se llama skip, que debe empezar en head, o sea, en el primer nodo de la lista, y acá planteamos la necesidad, digamos, de usar un bucle en el que la condición sea mientras el siguiente del siguiente de skip sea distinto de nulo, voy a avanzar, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, estamos en skip, su siguiente sería esta referencia, y el siguiente del siguiente de next vendría a ser este otro nodo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es tratar de ubicarlo precisamente como penúltimo nodo, ¿sí? Yo no pregunto por su siguiente, sino por el siguiente del siguiente de skip. Este es skip, este es su siguiente, el siguiente de skip sería esta referencia a este siguiente elemento. Mientras esa referencia del siguiente de skip sea distinto de nulo, yo voy a seguir avanzando. Entonces, eso me lleva a que, ¿ven? Bueno, hacemos ese skip next, tratamos de avanzar en la lista, movernos referencia a referencia, avanzando de nodo a nodo. Vuelvo a preguntar, ¿no? O sea, mi ciclo me quiere llevar al punto en el que yo pueda determinar cuál es el penúltimo nodo. Entonces, avanza. Ahora skip está en este nodo, hace rato estaba acá. Bueno, ahora avanzo un nodo. Y si yo pregunto por skip next, fíjense que nuevamente este es skip, este es un next, y este es el next del skip next, ¿sí? Suena por ahí un poco trabalengua, pero es así como podemos hacer referencia, como que estamos mirando poco adelante cuál es el valor del enlace del siguiente, que es el siguiente en el que se está posicionado, en el que está posicionado skip, ¿sí? Mirar como que voy mirando si fuera un carrito de la montaña rusa, voy mirando al que le sigue, al que le sigue, ¿sí? Digámoslo así. Bueno, entonces voy mirando al que le sigue, al siguiente, y bueno, mientras sea distinto de nulo, voy a seguir avanzando. Por ahora es distinto de nulo, ¿sí? Pues está apuntando al
este último nodo, entonces todavía es distinto de nulo. Me debo mover una vez más, hasta que por fin, cuando hago la pregunta de skip se movió a un nuevo nodo, su siguiente es este, y el siguiente de su siguiente, ahora sí es nulo, ¿sí? Bueno, ahí me voy a detener, porque ya llegué a que esta condición no se cumpla, ¿no? El siguiente del siguiente de next, de skip, perdón, no es distinto de nulo, es igual a nulo. ¿Dónde me quedó skip? Está justamente posicionado en el penúltimo nodo de la lista, ¿no? Entonces este ciclo, su propósito es ubicarse en el penúltimo nodo de la lista. Bueno, lo siguiente será que tail ya no debe ser, acá era el que le seguía skip, ahora tiene que ser skip, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo siguiente a hacer. Una vez que encontré, digamos, ese penúltimo nodo, digo tail, ahora es skip. ¿Bien? Skip en su siguiente, skip sigue siendo este nodo, su siguiente debe ser nulo. ¿Para qué? Para que ya no tenga en cuenta este último nodo, del cual ya hemos recuperado, digamos, o tenemos una referencia que toma esa parte de dato para que no se pierda. Decrementamos la cuenta y devolvemos el ítem, ¿sí? Todos esos pasos, de nuevo, son importantes que se hagan en ese orden que estamos viendo, ¿no? Preservamos el valor de ítem, establecemos esta referencia skip adicional o auxiliar para que nos permita encontrar a través de ese ciclo cuál es el penúltimo nodo de la lista, y una vez que lo tenemos, ya podemos hacer que tail apunte a ese nodo, al penúltimo, como nuevo final de la lista, que ese skip, ese nodo penúltimo, digamos, se desenganche, ahora apunte a nulo como su siguiente para que ya no haga referencia a ese nodo que se está yendo. Decrementamos la cuenta y devolvemos el valor de ese elemento, ¿sí? Del elemento que estamos por extraer de la lista. Bien, ¿qué sucederá? Bueno, obviamente, como en el caso anterior, o como en todos los casos en los que nuestro objeto ya no esté siendo referenciado, el garbage collector se va a ocupar de liberar la memoria que ocupa ese nodo, ¿sí? De manera que ese sería el estado final de, digamos, de la operación. ¿Bien? Bueno, hasta ahí en cuanto a lo que sería la presentación. Dejo de compartir un segundito, vamos a revisar un poco la parte de código y con eso vamos a terminar. Si vayan poniendo en el chat el presente, yo ahora me concentro en buscar la parte de implementación, el código, y con eso vamos a cerrar todo esto. Me lo vayan recordando, entonces el parcial va a ser el 20 de mayo en horario de teoría, para que no lo pierdan de vista. Si alguien no está ahora, le comentan también o les recuerdan en todo caso. Ya les voy a poner ahí bien el aula en el que va a ser el examen. 11 o 12, no recuerdo bien ahora, pero una de esas dos va a ser. Y bueno, ya cada vez nos va quedando menos, ¿no? Para finalizar el redictar. De nuevo, les voy recordando hasta que se abra el eclipse que ya tienen habilitado el práctico de Q. Seguramente si ya el año pasado lo completaron, bueno, será repasar y mejorar las soluciones que hayan realizado. Y si no, bueno, si no resolvieron algo, ahora tienen la oportunidad de hacerlo y de mejorarlo para la parte de presentación, ¿sí? Para la parte de defensa.
Bien, bueno, a ver, ahí estamos, listo, sí. De nuevo, hoy día vemos una introducción en el tema es largo y tiene sus complejidades, digamos, en cuanto a la definición, ¿no es cierto? La implementación en código, eso lo completamos la semana que viene. Bien, 37 presentes, estamos. Bien, sí, entonces acá vemos una primera implementación. Siempre pensamos en trabajar con programación genérica porque por el hecho de, si no, para cada elemento que yo quisiera guardar tendría que hacer como que una implementación distinta, ¿no? Entonces, siempre pensando en nuestras soluciones quieren ser generales, apuntan a ser generales de manera de que en una lista yo pueda guardar cualquier tipo de objeto. Entonces trabajamos con programación genérica. La lista, nosotros habíamos mencionado, entonces ¿ven? La vamos a definir teniendo en cuenta esos elementos que van a constituir la lista, ¿no? Que serían, le voy a dejar ahí, esto, head, tail y count, ¿sí? Fíjense que nuestra lista entonces va a estar definida pensando en estos atributos, head, tail y count. ¿Cómo se va a ir conformando? Bueno, obviamente tienen que irse agregando nodos, ¿bien? Entonces esos van a ser objetos que también vamos a necesitar, o sea que van a tener su propia definición, ¿está? Pero la lista en sí va a estar conformada por referencia al inicio, al final de la lista y cantidad de elementos, ¿está? Entonces, vamos al código, tenemos lista simple, una definición inicial, sencilla, sin trabajo de interfaz, eso lo vemos la semana que viene. ¿Qué va a tener? Bueno, los atributos para lista van a ser head, count y tail. Head y tail son las referencias o los punteros al primer nodo y al último nodo de la lista, ¿sí? Y count es de tipo entero porque va a ser la cuenta de cantidad de elementos de la lista, ¿está? Bueno, vamos a tener la posibilidad de recuperar ese valor de count, ¿no? Acá estamos viendo que son privados todos los atributos. Recuerden que la idea es, nosotros en la definición de clase tenemos somos dueños, digamos, de crear y disponer qué es lo que va a estar como capa pública, qué es lo que vamos a permitir eh, que sea usado, va a ser la forma de acceso, en este caso a los datos, ¿no? De nuestra lista. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a permitir que en esta lista las operaciones que se puedan hacer van a ser las que hemos comentado, o sea, agregar al principio de la lista, al final de la lista, sacar del inicio de la lista, sacar del final de la lista. ¿Bien? Esas son las que hemos visto, esas son las que vamos a ver ahora cómo las llevamos a una implementación en código, ¿sí? Entonces acá tenemos, para empezar eso, tener bien en claro qué es lo que conforma la lista. Un apuntador al inicio de la lista, un apuntador al final de la lista y la cuenta. Nuestro constructor se va a ocupar entonces de inicializar esos valores. Head y tail van a empezar en nulo porque significa que estaría la lista vacía y con en cero. Y ahora sí hacemos públicos todos esos métodos, todas esas operaciones que son las que nosotros ponemos a disposición de quienes trabajen con esta definición de lista, ¿sí? Acá hemos dicho que head y tail son objetos, digamos, son referencias a nodos, ¿sí? Ustedes dirían, son objetos nodos, en realidad son referencias a, siempre es referencias a cuando trabajamos en un lenguaje orientado a objetos. Entonces, ¿qué viene a ser nodo? Bueno, nodo, hemos dicho,
de acuerdo a todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, un nodo está conformado por dos partes, ¿sí? Entonces tenemos una definición para nodo, donde vamos a distinguir entre lo que es la parte de dato y la parte de enlace. ¿Bien? Bueno, eso es lo que vemos acá. Tengo mi nodo, que es definido como una clase privada. Que ustedes siempre piensen, cuando yo trabaje con mi objeto lista, yo voy a crear una instancia de la lista, ¿verdad? Yo no le voy a dar detalle al usuario de cómo estoy trabajando con los nodos y demás, ¿sí? Cómo estoy agregando, cómo estoy ocupándome de hacer la inserción de elementos de la lista. Yo le ofrezco los métodos, y bueno, y nosotros porque estamos diseñando sabemos que lo hacemos trabajando con nodos, ¿sí? Pero esto no es visible para el usuario. Él solamente va a poder decir, bueno, quiero agregar, quiero extraer, y solo lo puedo hacer a través de esos puntos, inicio y final de la lista. Entonces, bueno, perdón, y acá, entonces clase nodo que va a tener, tiene que tener la parte de datos de tipo genérico, porque hemos dicho lo que guarda es un objeto, un elemento, y el enlace al siguiente nodo de la lista, ¿sí? Por eso tenemos acá, next es como tail y head del mismo tipo, o sea que es una referencia a nodo, ¿bien? Que todos esos son apuntadores, ¿no? No son datos, no son otra cosa, sino son, esto es un apuntador, esto es un apuntador, y este siguiente también es un apuntador, ¿no? Todos son punteros a quienes, a objetos nodo, ¿bien? Y la parte de datos, bueno, sí, esa es de tipo E, o tipo element, o como quieran decirle, es de dato, del dato que voy a guardar. En el caso del nodo, no tenemos muchos más que constructores, ¿sí? Constructores para crear objetos nodo con diferentes parámetros, y una sobrecarga del método toString para que me devuelva el toString o invoque al toString del dato que está guardado, ¿sí? De esa manera, entonces yo puedo mostrar o puedo obtener una cadena que me represente la información de ese dato, de ese elemento que fue guardado dentro del nodo, ¿sí? Siempre, obviamente, y cuando esa persona, ese libro, ese documento, cualquiera sea la clase que ha sido definida y que ha sido guardada en la lista, define ese método toString, ¿sí? Bueno, y ahora sí, volviendo a lo que es la lista en sí, a la clase lista, ya no hablamos de nodo. Entonces, cuando yo quiera agregar, cuando quiera hacer la operación de agregar al inicio, bueno, acá es donde eh, se ponen, digamos, en el trabajo de hacer la agregación, todos estos pasos que hemos visto, que hemos comentado hasta hace un momento, bueno, acá es donde tienen lugar, ¿no? Es donde se utilizan en las operaciones de agregar y demás, y en cada agregar se analizan los casos que nosotros estábamos comentando. Caso de si está vacía o si tiene más elementos, ¿no? Bueno, entonces el agregar al principio va a recibir ¿qué cosa? No recibe un nodo. De nuevo, ¿por qué? Porque el usuario no tiene por qué saber que tiene que crear un nodo para agregar un nuevo elemento en la lista. Él simplemente va a enviar el elemento. ¿Qué vamos a hacer con ese elemento? Nosotros sí, internamente vamos a crear un nodo que contenga una referencia a ese elemento, ¿sí? Entonces, digamos que estamos guardando en el nodo el elemento, y sí nos vamos a ocupar de agregar ese nodo dentro de la lista. ¿Cómo se agrega? Bueno, acá decimos si está vacía, o sea, si la cuenta de la lista me dice que es cero, que no hay elementos, entonces GA-detail apuntan a ese nuevo nodo e incremento la cuenta. Si está vacía, obviamente, entonces GA-detail tienen que apuntar al primer nodo de la lista, que va a ser este que estamos agregando, ¿sí? Si no, bueno, acá los pasos que hemos visto, ¿no? Los volvemos a repasar. Creamos un nodo, ¿sí? Con ese elemento que ha sido enviado como argumento. Hacemos que el siguiente de ese nodo apunte al GEA para que sea agregado como el primer nodo de la lista, y actualizamos el GEA. ¿Bien?
y incrementamos la cuenta. Bueno, son los pasos que hemos comentado, ¿sí? Nada más que acá ya los vemos convertidos en una operación, en un método, ¿bien? Donde se ve, digamos, todos esos casos que hemos contemplado y hemos comentado, están dentro de la operación directamente del método que agrega en este caso. No tiene valor de retorno, sí tiene un argumento. Bueno, acá una versión más cortita de lo mismo y el que agrega al final. Agrega al final, ¿qué hace? También recibe un elemento de tipo E, o sea que no es un nodo, sino es el elemento que yo quiero guardar. Analizo también si está vacía. Si está vacío, pasa lo mismo que en el caso anterior. GeaDetail tienen que apuntar a ese nuevo nodo e incrementar la cuenta. Y si hay más elementos que tienen que pasar, bueno, como en este caso hay un tail, yo creo el nodo temporal, es el nuevo nodo donde voy a guardar este elemento ítem, y hago que el siguiente de tail apunte a ese nodo temporal, se actualice el tail y se incremente la cuenta, ¿sí? Son los pasos que hemos comentado de nuevo. Estamos por ahí repasándolos. Acá una versión con menos pasos para la misma operación y todo lo que sería remover, porque hemos dicho, tenemos operaciones para agregar del principio al final, también para sacar del principio y del final, ¿sí? Remover del principio, ¿qué casos habíamos comentado? Cuando está vacía, cuando tiene un único elemento y cuando hay más elementos. Bueno, en este caso, si quiero sacar del principio y está vacía, bueno, lanzo una excepción, ¿sí? El otro caso era, ¿qué pasa cuando hay un único elemento? Bueno, ¿cuáles son los pasos que se siguen para un único elemento o para cuando hay más elementos, pero quiero remover el primero? Lo primero es guardar lo que está en el principio de la lista, el dato que está guardado al principio de la lista, actualizo el head para que apunte al siguiente, al que actualmente es head, y acá, ¿sí? Si el head ahora es nulo, o sea, porque ahí apunto al siguiente, significa que era uno solo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vaciar la lista, o sea, que tengo que hacer que tail también apunte al nulo. Decremento la cuenta y devuelvo el ítem, ¿sí? Estos pasos sirven tanto para si hay un único o si hay más elementos, ¿sí? Porque acá estoy diciendo que hago que head apunte al siguiente de head. Eso me puede llevar a que si era un solo elemento está apuntando a nulo, lo cual se verifica con este condicional. Y si no se cumple la condición es porque hay más elementos. Bueno, ¿qué se debe hacer a continuación? Decrementar la cuenta y devolver el valor que ha sido guardado, ¿ya? Y bueno, y finalmente el remove last, ¿sí? Recuerden, todo esto que nosotros vemos, nosotros qué hacemos cuando vamos a la parte de la práctica, por ahí, como vemos varias implementaciones de listas, acá estamos comentando una, pero está la versión con nodo con doble enlace, está la versión en la que tenemos la implementación de una interfaz, ¿sí? Bueno, entonces, como vemos varias implementaciones, ¿cuál es el objetivo de la práctica del tema de listas? Que ustedes analicen cada implementación y puedan decidir cuál es la mejor dependiendo del caso que estén analizando, o sea, del problemita, del enunciado que estén bien revisando, ¿sí? Para ver cuál es la que mejor se ajusta o la que me sirve y no, como ven, el uso de más enlaces y demás implica que hay más esfuerzo, ¿no? Entonces, si yo veo que no es necesario trabajar con una lista doble y puedo resolver lo mismo con una simple, y bueno, tal vez esa sea la mejor elección, ¿sí? Bien, remove last. ¿Qué se analizan los casos que hemos comentado? Lista vacía, lista con un único elemento, lista con más elementos que uno solo, ¿sí? Entonces, si está vacía, lanzamos excepción. Si hubiera uno solo, lo que siempre hacemos es, si estoy removiendo del final, recuperar el dato que está siendo apuntado por tail, o sea, como el último de la lista,
Si al que le sigue a G es nulo, significa que solo había un único nodo, ¿sí? Entonces hago que G y tail apunten a nulo, porque estoy retirando ese elemento. Y si no, es aquí donde hacemos lo de me debo desplazar hasta el penúltimo elemento para poder hacer la extracción del último con la referencia auxiliar skip. Con este ciclo me muevo hasta ubicarme en el penúltimo. Y bueno, ya sabemos que lo siguiente era que voy a actualizar, voy a hacer que tail apunte a ese nuevo skip, se libere el siguiente, o sea, desengancho, ¿sí? Con tail el del siguiente porque ya fue actualizado y simplemente decremento la cuenta y devuelvo el ítem, ¿sí? Si les hace falta, bueno, ustedes pueden volver a analizar para cada uno de estos algoritmos los pasos que habíamos visto en cada caso, ¿no? Pero creo que están bastante claros. O sea, siempre la idea es, seguimos los dibujitos que por ahí no son más fáciles de guiar por los enlaces que vemos que cómo van desenganchándose, ¿sí? Pero bueno, son los mismos pasos que hemos estado comentando hasta ahora, ¿sí? Bien, y eso sería en cuanto a la definición entonces de lista, y a ver, y por ahora no mucho más, ¿no? Después acá hay un método mostrar que también estaba comentado, que digamos, empieza en inicio hasta el final de la lista, por eso dice skip distinto de null mientras sea distinto de null, y hace skip, skip next. Esta es la manera de que yo me vaya moviendo por las referencias de un nodo al otro de la lista. En este caso se imprime o se obtiene la cadena de esa referencia skip. Recuerden que skip es un nodo, una referencia nodo, entonces cuando voy haciendo mi recorrido por la lista, lo que voy obteniendo es el toString que corresponde al nodo, ¿sí? Al elemento que haya guardado en la parte de datos. A ver si acá tengo algo más. Bueno, ¿cómo haríamos si queremos crear una lista? Acá tengo comentado el código, pero en esencia sería esto, ¿no? Yo una vez que tengo mi definición de lista, ya puedo trabajar con esa definición. Acá, por ejemplo, estoy trabajando con una definición genérica, entonces puedo, al momento de crearla, definir con qué tipo de objeto voy a guardar en esa lista. Bien, y a partir de que tengo el objeto creado, sabemos que ya podemos usar las operaciones de esa instancia de clase. En este caso agregamos al principio, al final, podemos llamar a getCount para saber cuántos elementos tiene, podemos ver cuántos, podemos obtener, llamar a ese método mostrar que nos permitía usar el toString de los elementos que están guardados, podemos remover, ¿sí? Podemos hacer todas esas operaciones, ¿sí? Entonces vamos a probar hasta acá más o menos, porque este tema ya de la siguiente clase. Ahí, a ver, Leonela recién por el presente. Bien, entonces vamos a ejecutar esto. Y acá podemos ver, ¿sí? Cómo hacemos la agregación, 40, 50, 10, 30, y después se van removiendo elementos. Entonces, cantidad de elementos en principio, 4. Si hacemos el mostrar para ver el contenido de la lista, y bueno, si se agregaban al principio 40 y 50, ahí lo vemos, ¿no? Primero fue 40, después el que se agregó al inicio 50, o sea que está antes, ¿no? Porque se agrega al principio. Luego se agregan 10 al final,
y 30 al final. Nos queda conformada de esta forma la lista. Cuando hacemos la operación de remover del inicio y del final, significa que sacamos el 50 en primer lugar y luego sacamos el 30, así que me quedan solamente 40 y 10. ¿Bien? Bueno, un ejemplo simple de cómo podemos entonces trabajar con esa definición de lista. Definiciones propias, ¿no? Estamos trabajando, si bien el lenguaje también nos provee interfaz list y también clases que implementan esa interfaz, eso lo vamos a comentar un poco la clase que viene. Nosotros para este tema trabajamos con las definiciones o las implementaciones varias que nosotros vemos en la teoría y que también están disponibles en el aula, ¿sí? Entonces, no trabajamos con lo que nos da Java, sino con lo que nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Recuerden que el objetivo de la materia es que ustedes entiendan la estructura, sean capaces de crear, digamos, sus propias versiones de cada estructura de datos, porque si bien la del lenguaje ya las podrían simplemente usar y aplicar, bueno, nuestro propósito como materia es que entiendan cómo se trabaja, ¿no? Y bueno, y después poder aplicarla también. Bien, hasta acá entonces con la teoría del día de hoy. La semana que viene continuamos con este tema. Bueno, si hay dudas, pueden comentarlas ahora en el chat. Y si no, bueno, hasta acá sería la clase del día de hoy, ¿sí? Si ya todos pusieron su presente, terminaríamos por hoy. Bien, ahí se van despidiendo. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Recuerden, tengan presente el examen, que ya nos falta poquito, ¿sí? En 2 semanas, el 20 de mayo ya tenemos el parcial. Hola, profe. ¿Sí?